Cálculo de vesícula. Probablemente has escuchado este término o conoces a alguien que ha sufrido de cálculo de la vesícula y sabe que son como una especie de piedra que se acumulan en la vesícula. Vesícula, vesícula, vesícula y nadie te dice lo que es la vesícula. Vesícula significa vejiga y es que en realidad es como una vejiga que tiene el hígado y sirve para acumular bilis y expulsarla cuando se necesitan disolver grasas. Es importante entender ese concepto porque después voy a explicar el por qué se producen los cálculos de vesícula y también por qué se producen los síntomas. Entonces, hay que entender que el hígado tiene una especie de vejiga que se encarga de acumular esta bilis y expulsarla cuando se necesita. Ahora, ¿qué pasa si esta bilis empieza a saturarse? Ocurre que se forman piedras y que se llaman cálculos también, ¿ya? Y estas piedras, por lo general, por lo menos en la etapa inicial, no duelen, pero a veces cuando se consumen alimentos con grasa o bajo ciertas situaciones de deshidratación o de forma espontánea, puede que la vesícula se contraiga y si es que esa vesícula contraída se pilla con un tope de una piedra, puede inflamarse y doler. Entonces en la práctica ahí se producen los que se les conoce como los cólicos biliares, es decir, un dolor de perfil cólico, como que va y viene en teoría, y que se produce por las piedras de la vesícula. ¿Dónde duele generalmente? En la parte alta y a la derecha del abdomen, aunque también puede doler en otras áreas, pero eso es lo más habitual. Y generalmente se debe a, o sea, y generalmente se asocia también a náuseas o derechamente vómitos. Eso es lo más habitual, por lo menos en mi experiencia. En cuanto a las piedras de la vesícula, eh, ¿cómo se forman? Se forman básicamente por cálculos de colesterol, que son los más comunes y que de hecho son los que se forman cuando hay demasiado colesterol en la bilis, y también se pueden formar cálculos pigmentarios, que son un poquito menos comunes y que se forman cuando hay exceso de bilirrubina. En cuanto a la vesícula, hay que entender que la vesícula viene siendo como una especie de estanque. Imagínense un WC, no sé cómo le dirán en sus países, pero la taza del water. No sé cómo le dicen, ¿ya? Entonces, la taza del baño tiene arriba un estanque y ese estanque está lleno de agua y en la práctica se acumula esa agua para cuando se necesita jalar la cadena. Bueno, algo muy parecido pasa a nivel del hígado, donde el estanque viene siendo la vesícula y cuando se necesita disolver grasa, sencillamente se jala la cadena y se bota el contenido de la vesícula al interior del intestino. Y es importante entender ese concepto porque cuando las personas preguntan si es que se puede vivir sin vesícula, la respuesta es sí. ¿Y cómo se puede vivir sin vesícula? Porque imagínense un baño que se le saca el estanque y ya no tienen cómo llenarlo con agua, pero a algún genio se le ocurre conectar la cañería con el baño y de tal manera que hay un flujo constante de agua. Bueno, si hay un flujo constante de agua ya no necesitan jalar la cadena. Y lo mismo pasa en el cuerpo, que sin vesícula de todas maneras se compensa con un flujo constante de bilis que viene a través del hígado. Entonces, en la práctica se puede vivir sin vesícula. Y las personas que viven sin vesícula no se mueren más, no les pasa nada malo. O sea, no se mueren más en el sentido, no se mueren más que las personas con vesícula. Además, decir que sacar la vesícula no es la receta de la inmortalidad. Así que, sí, si te sacan la vesícula, igual te vas a morir algún día. Bien, habiendo aclarado la situación, o sea, el malentendido, procedamos a hablar de los factores de riesgo. Ahora, ¿quiénes son más propensos a desarrollar cálculos de vesícula? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¿Y a qué edad es más común tener cálculos de vesícula? Sobre los 40 años. Sin embargo, los hombres también pueden tener cálculos de vesícula. Las personas de menos de 40 años también pueden tenerla y las personas mucho mayores también. O sea, estos son factores que nos permiten nosotros como establecer más que nada protocolos de búsqueda de esta patología en algunos pacientes. Pero en la práctica, la enfermedad de vesícula se puede dar casi a cualquier edad. Ahora, hay algunos factores de riesgo que sí son modificables, porque comprenderá que no, el género, perdón, el sexo, es decir, hombre o mujer, no se puede modificar y la edad tampoco. A pesar de que hay gente que cree que puede cambiar de género, hay gente que cree que por una cirugía reduce su edad. En la práctica esos factores son inmodificables y por lo tanto no son tan relevantes al momento de enseñar a los pacientes cómo evitar esta condición. Sin embargo, la obesidad sí se relaciona también con los cálculos de vesícula y eso sí que se puede corregir, se corrige con dieta y ejercicio. Entonces, dietas ricas en grasas y colesterol pueden aumentar el riesgo
de presentar cálculos de vesícula. E igual tiene sentido, porque recuerden que la vesícula se encarga de acumular bilis que se usa cuando el paciente consume grasa para disolver la grasa. Entonces, si una persona tiene una dieta rica en grasa o come mucho, evidentemente va a usar mucho la vesícula y la vesícula eventualmente puede llegar a producir más bilis, o sea, acumular más bilis de la necesaria, se satura esta bilis por deshidratación y eventualmente se forman los cálculos. Y bueno, también hay condiciones médicas que favorecen la aparición de los cálculos de vesícula, como por ejemplo la diabetes, enfermedades del hígado y algunas condiciones hereditarias más raras. De manera de resumen, lo que quiero aclarar es que efectivamente los pacientes pueden evitar desarrollar la enfermedad biliar en la medida en que se mantengan en un buen estado nutricional, hagan actividad física regular y se controlen con sus controles regulares de salud preventiva. Bueno, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Lo más habitual, por lo menos en mi experiencia, es el cólico biliar, que es un dolor intenso ubicado en el cuadrante superior derecho del abdomen. ¿Ya? Si nosotros pasamos dos líneas imaginarias al medio del ombligo, tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. Y si pasamos una línea horizontal a través del ombligo, tenemos una parte superior y una parte inferior. Bueno, la parte superior derecha es donde se encuentra el hígado y por ende también la vesícula, que es una glándula que está anexa al hígado. Entonces, ¿dónde duele generalmente? Arriba y a la derecha, es decir, cuadrante superior derecho. Y este dolor tiende a ser muy intenso, el paciente llega hasta incluso a urgencia a consultar por el dolor y por lo general se irradia también un poco a la espalda, es decir, el paciente dice me duele aquí y se va como hasta atrás del dolor. Y además de eso, esta patología, este tipo de dolor, se asocia también con mucha frecuencia a náuseas o vómitos. Y, y entonces, cuando hay un dolor en esa zona asociado a náuseas y vómitos, prácticamente todos se dan cuenta que podrían ser cálculos de vesícula. Ahora, en algunos casos graves, también puede infectarse esta estructura y en esa infección lo que va a ocurrir es que va a haber fiebre, por lo tanto síntomas febriles como los escalofríos. Es decir, aparte del dolor de la vesícula, fiebre y escalofríos. Y en esos casos se denomina, se forma una enfermedad que se conoce como colecistitis, es decir, inflamación de la vesícula. ¿Ya? Y en algunos casos, si además de eso se presenta ictericia, es decir, color amarillo de las pieles claras, se forma una condición aún más grave que se llama la colangitis, que es muy propensa a la septicemia, falla multiorgánica y muerte. Así que tratemos de identificar la patología biliar mucho antes de que lleguemos a esa etapa en que ya todo parece ser irreversible. Y el otro síntoma que se puede dar, bueno, lo mencioné recién, la ictericia, que es el color amarillo de piel esclera, pero eso es cuando ya hay una obstrucción de la vía biliar, es decir, no es propio de los cálculos propiamente tal, sino que es más bien de un síntoma de una complicación de la patología biliar, que es cuando el cálculo salió de la vesícula y tapó la vía de salida. No sé si quedó claro el concepto, pero acuérdense que está como el estanque. Bueno, salió la piedra y tapó la vía de salida de la bilis. Y eso se conoce como ictericia obstructiva, es decir, coloración amarilla de la piel y escleras, o sea, de la piel y de los ojos en términos prácticos, y que se produce por, en este caso, por obstrucción de la vía biliar. Se acumula bilis y por lo tanto se acumula también bilirrubina, que es un pigmento que se ve amarillo. Bueno, y el diagnóstico. El diagnóstico, por lo general, por lo menos en lo que he visto, está como dividido, como que gran cantidad de los pacientes se diagnostican en forma incidental, es decir, por ejemplo, se hace una ecografía abdominal por otro motivo, por, no sé, por un motivo preventivo, o porque creían tener hígado graso, o porque sencillamente tenían antecedentes familiares de vesícula y querían ver si la tenían, o sea, ver si tenían cálculo de vesícula, y se identifica el cálculo. Pero también se ve muchas veces cuando el paciente tiene dolor abdominal, episodios regulares de cólico en la parte que mencioné, o sea, la parte alta y a la derecha del abdomen, se hace la ecografía y se encuentra la vesícula biliar con sus respectivas piedras. Pero también se puede hacer un diagnóstico incidental, por ejemplo, por otra cosa. Por ejemplo, que se está haciendo un escáner de abdomen y pelvis por algún otro motivo, o incluso a veces en radiografía, en escáner de tórax, que por ejemplo se está haciendo en el contexto de patología pulmonar y por accidente se alcanza justo a ver en el examen la vesícula biliar con piedras. Y en lo personal también una vez diagnostiqué una colelitiasis en una forma súper curiosa, porque estábamos haciendo una radiografía de tórax y se alcanzó a ver. Así que fue curioso. Alguien que se le pasó un poquito la mano con la amplitud de la radiografía y se alcanzó a ver el hígado y justo se aparecieron los cálculos de la vesícula.
Y también vi más de una en alguna radiografía de abdomen. Pero esos son diagnósticos raros porque por lo general no se alcanzan a ver con facilidad en ese tipo de exámenes. Pero bueno, pues se pueden encontrar. Entonces, el diagnóstico es en base a los síntomas y un examen confirmatorio, como por ejemplo la ecografía abdominal o un escáner. Bueno, en realidad no está bien dicho escáner. En Chile le decimos escáner por un error, porque en realidad la escáner es una marca de un tomógrafo. Lo correcto sería decir tomografía computada. Bueno, entonces se puede ver en una ecografía o una tomografía computada. Y también en el caso de los diagnósticos incidentales, es decir, donde se hizo una imagen, sea una ecografía, tomografía, resonancia o lo que sea, y se encontró en forma accidental, perdón, en forma incidental los cálculos de la vesícula, que generalmente en los casos donde los pacientes son asintomáticos o cuando se les dice que tienen cálculos de vesícula, empiezan a recordar y dicen, sí, en realidad a veces siento como un dolor acá o siento náusea, y ahí se dan cuenta que en realidad síntomas sí tenían, solamente que no habían consultado. Y el tratamiento, hablemos del tratamiento. Bueno, si es que son asintomáticos, en algunos países se decide dejar una conducta expectante, es decir, mantener en espera, controlar cada cierto tiempo y reevaluar la situación. Mientras que en mi país, cuando un paciente tiene cálculos de vesícula, generalmente se procede de inmediato a la cirugía. Bueno, inmediato es un decir en realidad, porque en la práctica pasan una lista de espera y toma harto tiempo realizar la cirugía si es que están en el bendito sistema, no voy a decir nada, dejarlo de esa manera. Si es que se programan para una cirugía electiva y se operan cuando se puede. Ahora, esta cirugía es de muy bajo riesgo, es una cirugía muy segura y generalmente cuando se hace con tiempo y en pacientes selectos se puede hacer a través de videolaparoscopía, que es básicamente una cirugía que no es abierta, es una cirugía con instrumentos que permiten visualizar por dentro sin abrir tanto al paciente. Y por otro lado, esta cirugía tiene otro beneficio que no había mencionado, que tiene que ver con algo más importante eh, que voy a mencionar ahora, hablando de las complicaciones. Bueno, como explicaba anteriormente, los cálculos de vesícula pueden producir desde ningún síntoma, es decir, un paciente que se diagnostica en forma incidental a través de un examen por otro motivo y se pillan con que tienen cálculos de vesícula, o a través de los síntomas cuando el paciente sufre de cólicos biliares. Entonces, sacar la vesícula, primero que todo, permite dejar de sufrir de dolores de vesícula. Ese es el primer motivo de la operación. Pero hay otro que es más importante, que tiene que ver con el cáncer de vesícula. Pero vamos a ir por partes. Entonces, tenemos un paciente asintomático, sin ningún tipo de síntoma, en que algunos países sacan la vesícula y en otros países no se saca. Ahora no entenderé por qué. Hay pacientes que tienen síntomas, es decir, cólicos biliares. Ahí está claro por qué se saca la vesícula. Se saca la vesícula, sacan los cólicos. Paciente con colecistitis aguda, es decir, este paciente ya se complicó, tiene inflamación de la vesícula y si nosotros no la operamos, hay un riesgo de que la vesícula se perfore, produzca peritonitis, septicemia, fallo multiorgánica y muerte. Por lo tanto, también es una indicación para sacar la vesícula. Pancreatitis. La pancreatitis es una condición en la que se inflama el páncreas. Recuerden que itis significa inflamación, por lo tanto pancreatitis es inflamación del páncreas y que generalmente se debe a cálculos que bloquean el conducto pancreático y por lo tanto se acumulan las sustancias, las enzimas digestivas del páncreas y el páncreas se empieza a autodigerir, se empieza a dañar a sí mismo. Es una condición que puede llegar a ser muy grave. Así que también es otro motivo por el cual hay que sacar la vesícula cuando hay cálculos, porque está el riesgo de que se genere una pancreatitis de origen biliar. La colangitis, la mencionamos hace poquito, es la infección de los conductos biliares, es decir, de estos conductos de los cuales fluye la bilis. Y en este caso la colangitis se caracteriza por la presencia de dolor, fiebre y coloración amarilla de la piel y de los ojos, que es la ictericia. Pero yo mencioné una palabra más grave, cáncer. ¿Qué pasa con el cáncer de vesícula? Bueno, cuando uno mira a los pacientes a los que se les sacó la vesícula, menos del 1% tenían cáncer. O sea, es muy raro que al sacar una vesícula se encuentre un cáncer. Y cuando se encuentra, generalmente está en una etapa muy inicial, adherido solamente a la vesícula, por lo general de muy buen pronóstico. Es decir, se saca la vesícula y se acaba el cáncer. Entonces alguien podría decir, pero si es tan poco común el cáncer, ¿por qué entonces se saca la vesícula?
Bueno, porque cuando uno lo ve al revés, cuando uno lo ve desde la otra perspectiva, los pacientes que tienen cáncer de vesícula, la inmensa mayoría, el 99% de ellos, tenía o cálculos de vía biliar o barro biliar, que es como la etapa previa. Es como todavía no se forma la piedra, pero se formó barro. ¿Ya? Entonces, el barro biliar o los cálculos biliares son factores que llevan a desarrollar cáncer de vesícula en los pacientes. Por lo tanto, por lo menos en mi país, donde en general hay una alta incidencia y prevalencia de los problemas de vesícula, en particular del cáncer de vesícula, tan pronto se ve un paciente con cálculo de vesícula, se decide y se programa operar. Además, habiendo tantos cálculos de vesícula en mi país, es muy común que los cirujanos tengan mucha experiencia operando vesículas. Se la pasan operando vesículas. Es algo súper común. Así que no lo olvides, si quieres evitar tener cálculo de vesícula, suscríbete al canal, mejora tu nutrición, mantén un peso adecuado para la talla, haz actividad física regularmente y si tienes dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, anda con tu médico para que te haga una evaluación porque puede ser, no digo que la tengas, pero puede ser que tengas cálculos de vesícula. Pero no nos limitemos a eso. Acuérdense que el canal es para compartir, para generar una instancia de comunicación entre el médico y personas que quieren salir. Personas que quieren saber sobre salud. Así que si tienes cualquier duda sobre este tema u otros temas, coméntalo. Si tienes experiencia en este tema, por ejemplo, te sacaron la vesícula o tienes síntomas de cálculo de vesícula o cualquier otra cosa que quieras comentarnos, coméntalo ahora. Este es un ambiente que espero sea agradable para que hagan las preguntas con toda libertad y podamos tratar de responderlas todas. Hasta el momento, por lo menos, he hecho un gran esfuerzo en responder todas las preguntas que me llegan. Eh, lo que sí, no sé por qué, pero YouTube solamente me muestra los primeros comentarios, no me muestra los comentarios que se hacen de respuestas sobre la respuesta, de la respuesta, de la respuesta, el comentario, del comentario y la respuesta. Así que el primer comentario lo alcanzo a ver y lo respondo. Así que eso, nos vemos entonces y no se olviden de suscribirse y comentar sus dudas y sugerencias de temas. Hasta luego.